Bienvenidos un día más a Cantabria de cerca. Quien más, quien menos, todos nos hemos quedado en algún momento mirando el cielo, mirando las estrellas y pensando qué podría haber más allá. Pues el telescopio Hubble nos lo ha acercado un poco más porque ha descubierto la estrella más lejana que se ha visto nunca y lo ha hecho con participación cántabra. De ello nos viene a hablar nuestro invitado de hoy, José María Diego, investigador en el Instituto de Física de Cantabria, también en el CSIC a nivel nacional. Bienvenido por primera vez a Popular Televisión. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Lo que comentaba, este descubrimiento, la estrella más lejana que jamás se ha visto. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento? Bueno, esta estrella representa uno de los eslabones perdidos. Si hacemos la comparación, por ejemplo, con la evolución humana, pues tenemos el Homo sapiens y ha habido homínidos anteriores, ¿no? Por ejemplo, el Homo antecesor en Atapuerca sería otro de los eslabones que quizás esté conectado con la evolución humana. Con las estrellas pasa algo similar. Las estrellas que tenemos en nuestro entorno son estrellas modernas, pero estas estrellas no vienen del principio del universo. Antes que estrellas como el Sol ha habido otras estrellas que catalogamos como de primera generación, que fueron las primeras que se formaron poco después del Big Bang, unos millones de años después, y luego hay estrellas de segunda generación. Esta estrella, Earendel, pensamos que es una estrella de primera generación y sería la primera estrella que vemos de este tipo y sería ese segundo eslabón en la cadena, ¿no? Este tipo de estrellas nunca las hemos podido ver anteriormente y sería la primera vez que podemos estudiar una en detalle. Nos falta por ver aún ese primer eslabón, que serían las estrellas de primera generación, y esperamos poder verlas con el nuevo telescopio espacial James Webb. Y aparte del momento de su creación, ¿en qué se diferencia de las estrellas que tenemos más cercanas a nosotros? Se diferencia en que tiene una composición mucho más sencilla. No sabemos exactamente cuál es su composición, sí sabemos que todas las estrellas están hechas de hidrógeno, pero luego estrellas como el Sol tienen hidrógeno, tienen helio y tienen otros ingredientes, por ejemplo el carbono, el oxígeno, el nitrógeno. Estas estrellas de segunda generación como Earendel seguramente tengan sobre todo hidrógeno y helio y poco del resto, no sabemos aún cómo de poco, pero seguramente tendrá poco oxígeno, poco carbono, y esto es normal porque estos elementos como el carbono y el oxígeno, que son fundamentales para la vida, se forman dentro de las estrellas. Si no hubiese estrellas no habría vida, no solo porque no tendríamos calor y luz, sino simplemente no tendríamos oxígeno o carbono para formar las moléculas que dan lugar a la vida más tarde, ¿no? Entonces estas primeras estrellas de primera y segunda generación tendrían muy poco de estos elementos que son fundamentales para la vida. Lo que ha descubierto el Hubble en realidad es la luz de esta estrella. ¿Sigue existiendo Earendel? Sí, es como estamos escuchando el eco de la estrella. La luz ha viajado 12.900 millones de años, sigue viajando. Entonces estamos viendo la luz que nos llega ahora, que salió hace 12.900 millones de años. Esa estrella murió hace miles de años, también hace muchos miles de años. La luz de la explosión, que seguramente explotó, aún no nos ha llegado, sigue viajando hacia nosotros, tardará unos millones de años en llegar, pero tiene que haber muerto ya, porque estrellas como Earendel, que son muy grandes y emiten mucha luz, esta estrella es como 1 millón de veces más brillante que el Sol, ¿no? Entonces esas estrellas viven muy poco tiempo, suelen vivir 10, 100 millones de años como mucho. Entonces, como estamos viendo algo que pasó hace 12.900 millones de años y viven como mucho 100, pues tiene que haber muerto hace mucho tiempo. Es que la luz de esa explosión aún no nos ha llegado. Claro, decimos 100 millones de años, a escala humana parece no es nada, mucho, pero sí. A escala del universo estamos hablando de poquito poco, tiempo. Sí, es muy poco. ¿Y cómo ha conseguido el Hubble, o sea, qué es lo que ha avanzado para conseguir ver una estrella que está tan distante, que no se había visto hasta ahora? Pues es una cuestión de suerte. Esta estrella la hemos visto gracias a que la naturaleza ha sido generosa con nosotros. Aparte de los telescopios que construimos los seres humanos, hay telescopios naturales en la naturaleza, y esto es gracias a un efecto que ya predijo Einstein hace 100 años, que se basa en que cuando tienes una concentración de masa muy grande, en el caso de Earendel son cientos de galaxias que están entre nosotros y Earendel, están muy juntas formando un cúmulo de galaxias, toda esa cantidad de materia que es muy grande es capaz de curvar el espacio alrededor de esa materia y la luz que lo atraviesa se curva de igual forma. Entonces tenemos que pensar en una lente normal, como unas gafas o una lupa, quizás una lupa es más sencillo,
Si lanzamos un rayo de luz, por ejemplo, si tenéis un puntero láser en casa y cogéis una lupa y apuntáis a la pared y ponéis la lupa en medio, vais a ver que el puntero se ha desplazado, ¿no? Ha curvado la luz. Pues igual que una lupa puede curvar la luz y amplificar lo que está detrás, estas grandes concentraciones de materia pueden curvar la luz y amplificar lo que está detrás. Entonces, en el caso particular de Erantel, lo está amplificando un factor, estimamos que 5000 o así. Entonces, es gracias a esa amplificación de esa lente natural, esa lente cósmica, que podemos ver Erantel. Si Erantel se moviese un poco y no estuviese justo en esa zona donde la amplificación es tan grande, no la hubiéramos visto. Hubiéramos visto la galaxia en la que está, pero no hubiéramos sido capaces de ver esa estrella. ¿Y cuál ha sido vuestra participación en este descubrimiento? Sabemos que desde España se colabora con el telescopio Hubble, son varias instituciones las que están allí, pero en concreto la vuestra. Bueno, desde el IFCA una de nuestras especialidades es estudiar estas lentes cósmicas, estas lentes naturales o lentes gravitatorias, y producir modelos que nos dicen en qué zona de la imagen se tiene que producir la magnificación máxima. Entonces, uno de los modelos que se produjo para este trabajo era el nuestro, y predijo que justo donde está la estrella Erantel tenía que haber magnificaciones muy grandes, de factores de varios miles. Esa fue una de las contribuciones. La otra de las contribuciones, que también fue clave, es que en estas lentes gravitatorias, estas concentraciones tan grandes de materia, que normalmente son galaxias, también hay objetos más pequeñitos, estrellas en particular, que cuando están cerca de esas zonas de magnificación máxima producen distorsiones. Tenéis que imaginaros, por ejemplo, en el caso de la lupa, el cristal no es perfectamente liso y curvo, sino que tiene pequeñas rugosidades. Entonces, estas pequeñas rugosidades son muy importantes, han sido muy importantes para interpretar por qué el flujo de Erantel se mantenía más o menos constante, porque tenemos medidas hechas durante separadas un año o así, y vemos que el flujo no había variado mucho. Entonces, eso no se entendía muy bien, pero estas rugosidades que introducen las estrellas dentro del cúmulo de galaxias han sido claves para interpretar los resultados. Bueno, Erantel de nombre, un nombre muy élfico, desde luego. ¿Cómo se ha elegido? ¿Quién decide este tipo de nombres que van a llevar las estrellas? Bueno, este es un proceso, normalmente es pues entre nosotros, entre los autores, pues hacemos como unas votaciones, ¿no? Decimos, ¿qué nombre le ponemos? Pues yo le sugería, ponle el nombre de tu madre, ¿no? Al primer autor. El nombre de la madre no era muy atractivo, dijo, bueno, pues ponle el nombre de tu mujer, que seguro que le va a encantar, o de tu novia, no recuerdo, creo que tenía novia. Tampoco. Entonces, bueno, entre los autores hay fans de Tolkien, eso por un lado. Entonces se propusieron varios nombres, este gustó, y luego también quizás otro factor determinante es que la galaxia en la que se encuentra Erantel se le bautizó también como la galaxia del amanecer, o sunrise en inglés. Y si uno coge el significado de la palabra Erantel en inglés antiguo, está relacionado con la primera estrella de la mañana, ¿no? Entonces, como la estrella del amanecer, la galaxia del amanecer, entonces se encajaba todo, ¿no? Se conectaba con el nombre de la galaxia y también era un poco de homenaje a la literatura de Tolkien. Muy bonito, la verdad. Este descubrimiento ha tenido muchísima repercusión. Hacía mucho que no veíamos un descubrimiento con tanta repercusión en todos los medios, en todo el mundo, desde luego. No sé si os lo esperabais vosotros. No lo esperábamos, y aquí yo creo que el factor determinante ha sido la NASA. Ha querido volcarse y ha hecho un press release, una nota de prensa en condiciones, y ha creado mucha expectativa antes del anuncio. Y yo creo que en parte ha sido como homenaje al telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble ya está bastante mayorcito, ha durado más de lo que tenía que haber durado, no se diseñó para que durase tantos años, sigue ahí dando bastante resultados interesantes, y también es muy bonito este resultado porque lo que encuentra el Hubble es una de las razones por las que se diseñó el nuevo telescopio James Webb, que vino en principio a sustituir al Hubble, ¿no? Entonces, el Hubble ahí tenemos que verle como esta persona que está a punto de jubilarse ya, pero que antes de jubilarse, al nuevo que viene a sustituirle dice, aquí estoy yo,
Te voy a enseñar de qué va esto. A ver si consigues hacer lo que he hecho yo en estos años, ¿no? El Hubble tiene como 30 años, ¿puede ser? Sí, se lanzó en el 91, creo que puede ser, algo así. Tuvo unos cuantos problemas al principio, que la gente igual no lo recuerda, pero se encontró que era miope cuando se lanzó. Entonces tuvo que lanzarse una misión con astronautas para repararlo. Se reparó y ahora es una maravilla de instrumento. ¿Y cómo ha cambiado nuestra comprensión del universo tener un telescopio como el Hubble durante todos estos años? Pues ha sido una revolución. La verdad es que si uno echa la vista atrás y mira los resultados más impactantes del Hubble, este es uno de ellos. El 90% o el 80%, no recuerdo el número exacto, pero entre el 80 y el 90% de los resultados más impactantes que ha aportado el Hubble eran resultados que nadie esperaba o no se esperaba obtener con el Hubble. Y este es un buen ejemplo de ello, ¿no? Entonces es valga la repetición otra vez, un ejemplo muy bueno de lo que se puede hacer o las oportunidades que ofrece un instrumento de estas características, que no solo te da lo que tenías planeado estudiar, sino que te aporta 5 o 6 veces más de lo que, vamos, que no te lo imaginabas, te abre puertas nuevas, ¿no? Te enseña cosas que ni siquiera te habías imaginado antes. Entonces estamos muy ilusionados con el nuevo telescopio, a ver si es capaz de repetir la hazaña del Hubble, ¿no? De no solo dar respuesta a las preguntas que ya tenemos ahora, sino plantearnos nuevas preguntas que ni siquiera nos podemos imaginar en este momento, que sería lo más interesante. El nuevo telescopio que se llama el James Webb, que ya está en el espacio, de hecho ya se lanzó. ¿Está ya completamente operativo o todavía se están haciendo los ajustes? Casi. Se lanzó el día de Navidad de 2021, para nosotros fue un gran regalo de Navidad. Ha superado las fases más críticas. Recuerdo que había unos 370 puntos críticos que tenía que superar. Si fallaba uno de ellos, peligraba toda la misión. Los ha superado básicamente casi todos, sin ningún problema, y ahora ya está en una fase de preparación para iniciar la ciencia. Ya ha finalizado el alineamiento. El James Webb creo que eran 18 espejos, cada uno se puede mover individualmente y cada espejo produce una imagen. Entonces todos esos espejos hay que alinearlos perfectamente con una precisión increíble. Eso ya lo ha conseguido. De hecho, el alineamiento de los espejos es incluso mejor de lo que se requería, o sea que va a ser incluso mejor de lo que se esperaba. Y ahora está en fase de preparación para tomar los instrumentos. Hemos tenido que esperar a que el telescopio, al menos uno de los instrumentos, se enfriase hasta por debajo de los 7 grados Kelvin, que eso es menos 260 y pico grados centígrados, y eso tarda tiempo en enfriarse porque está en el espacio y las cosas se van enfriando lentamente. Entonces ya alcanzó esa temperatura y en junio esperamos, todavía no se sabe, pero en junio esperamos que se haga la primera observación científica y ya en julio empezarían los programas de observación programados. ¿Qué es lo que reciben estos telescopios? ¿Datos en bruto, imágenes, luego hay que interpretarlos? ¿Cómo funcionan? Sí, se recibe una cantidad de datos enorme nosotros tenemos una expresión que es reducir los datos. Reducir los datos es pasar de esa cantidad enorme de datos a imágenes, que es luego con lo que trabajamos, ¿no? Pero sí, se reciben datos de la CCD, se reciben datos de temperatura, etcétera. Se recibe una cantidad de datos que es abrumadora. Yo afortunadamente no estoy en esa parte de que llegan los datos brutos y luego hay que pasarlos a imagen, pero es una labor bastante ardua y muy técnica, muy técnica. Yo afortunadamente estoy al final de esa cadena donde ya nos dan las imágenes reducidas. Es decir, lo que nosotros como público vemos en realidad es ya el proceso trabajado, sí. No son los datos que nos llegan directamente. Sí, hay alguna imagen que se hace pública por parte de la NASA con el telescopio espacial Hubble y, por ejemplo, una de las cosas que se ve es como rayas. Entonces, esas rayas a veces son un satélite que está orbitando la Tierra, que puede pasar por ahí y deja una raya. O asteroides también, pasa un asteroide y lo ves como una raya, ¿no? Entonces eso se suele quitar, pero hay muchas cosas que si uno ve la imagen original como llega de la CCD y la imagen final no tiene nada que ver, son muy distintas. Imagino que con los avances tecnológicos que ha habido en estos más de 30 años hay muchas esperanzas en lo que pueda dejar el James Webb y en el conocimiento que pueda aportar. Sí, bueno, el James Webb
Uno de los, nosotros no trabajamos en ello, pero uno de los temas en los que va a contribuir bastante es en el estudio de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan alrededor de estrellas fuera del sistema solar. Ese va a ser un campo donde seguramente nos dé sorpresas muy gratas. Luego el otro gran campo va a ser el estudio de estas primeras galaxias y primeras estrellas, que es algo que el Hubble no puede hacer porque para estudiar objetos tan distantes hay que irse más hacia el infrarrojo, es como irse más hacia una longitud de onda que el Hubble no puede llegar, ¿no? Entonces el James Webb sí puede hacerlo en parte porque el espejo que refleja la luz está hecho de oro. Eso es algo que el Hubble está hecho, creo que era aluminio o plata, no recuerdo. Pero el James Webb, si uno ve imágenes del telescopio, es oro. Tiene una capa de oro y el oro en parte debe su color a que refleja muy bien los rojos y los infrarrojos, ¿no? No refleja también los azules. Entonces para estudiar el infrarrojo va a ser un telescopio muy bueno y cuanto más alejado vamos en el tiempo, como el universo se está expandiendo, los colores se vuelven cada vez más rojos, más rojos, más rojos y en los primeros tiempos del universo, cuando la luz se emite era muy azul, pero al expandirse el universo la longitud de onda se expande y se va convirtiendo en roja, 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 y ahora mismo tendríamos que estudiarla en el infrarrojo para poder ver estas galaxias, ¿no? Se ven mejor en el infrarrojo. Entonces el James Webb va a hacer esto. Cuando hablamos del espacio, a veces cuesta distinguir entre ciencia ficción y ciencia de verdad, ciencia empírica. Sí. ¿Hasta qué punto conoce la ciencia el espacio? Yo creo que es impresionante la cantidad de información que sabemos ya sobre el universo. Ya hemos, básicamente desde los años 90, ya hemos podido ver lo más alejado que se puede ver nunca, con luz ordinaria, que es el fondo cósmico de microondas. No vamos a poder ir más allá, ¿vale? Hay una época entre el fondo de microondas y por ejemplo, Earendel, que aún no conocemos muy bien, pero el resto del universo, la verdad es que tenemos mucha información. No sabemos a veces cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo mueren estrellas muy grandes, hay cosas que aún no sabemos, pero se sigue avanzando. Pero es algo, desde luego, para estar orgullosos que desde nuestro puntito pequeñito, que es el planeta Tierra, hayamos sido capaces de entender o explorar tanto, ¿no? Hemos llegado básicamente hasta el borde observable de nuestro universo. Ya más allá no vamos a poder ir ni siquiera nunca, o no vamos a poder ver. Entonces, aunque quedan muchas cuestiones en resolver, por ejemplo, qué es la materia oscura o qué es la energía oscura, que son dos de las cuestiones más grandes, sí es cierto que lo que ha avanzado la astronomía en los últimos 100 años es algo increíble. O sea, lo que es ciencia hoy en día era ciencia ficción no solo hace 100 años, sino hace 20 o 30 años. O sea, y esto mismo de Earendel era ciencia ficción hace 10 años. Nadie pensaba que podíamos hacer este tipo de estudios, estudiar una estrella individual a estas distancias. Eso era imposible. Nadie se lo hubiera creído. Desde luego, sí que es una ciencia ficción a veces. Está avanzando y cuando vemos muy las rápido. imágenes, porque la NASA, la Agencia Espacial Europea, todos se preocupan mucho por hacer llegar ese conocimiento y esas imágenes son espectaculares. Vosotros nos habéis avanzado, que estáis trabajando en concreto en algunos instrumentos de medición. ¿Qué proyectos tiene en marcha el IFCA en este campo? Evidentemente, porque tiene muchos más. En el campo de la astrofísica, bueno, el IFCA está involucrado en varios proyectos. Bueno, con el James Webb ya lo hemos mencionado. Hay proyectos, por ejemplo, del Fondo Cósmico de Microondas. Por ejemplo, hay una misión liderada por la Agencia Espacial Japonesa, que se llama Lightbird, o Pequeño Pájaro, y que se supone que va a estudiar el Fondo Cósmico de Microondas en gran detalle, ¿no? En más detalle de lo que se ha estudiado hasta el momento. Esa es una de ellas. Luego hay otro proyecto grande que es en el otro extremo de la energía, que son los rayos X, y es una nueva misión que se llama Athena, y también ahí participa el IFCA y va a sustituir un poco al telescopio de rayos X de la Agencia Espacial Europea, que se llama XMM. Hay otro proyecto, otro telescopio europeo que se va a lanzar el año que viene, que se llama Euclid. Va a ser un telescopio que también va a trabajar en el infrarrojo, aunque no va a tener la potencia del James Webb, pero sí que va a aportar información importante, y ahí también participa el IFCA, no desarrollando instrumentación, pero sí a la hora del análisis de datos.
Seguramente se me olvida alguno más, hay proyectos más pequeños, hay muchos, desde sí, luego. hay muchos, pero bueno, yo creo que como participación o involucración, quizás Lightbird, de la agencia japonesa, y Acinas sean los más importantes. Luego hay otro que es español, que ese también no se me debiera olvidar, que es JPAS, y es un telescopio en la Sierra de Jabalambre, entre Teruel y Valencia, y es un telescopio español, y lo que va a hacer es estudiar una gran porción del universo, va a hacer imágenes de esa gran porción del universo, pero en 56 colores, que es algo que no se ha hecho nunca. Entonces va a abrir oportunidades nuevas para hacer ciencia nueva que no se ha hecho hasta la fecha. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Por qué nos aporta esto de que sean 56 colores? La luz, por ejemplo, tiene mucha información. Un solo rayo de luz contiene mucha información. Por ejemplo, contiene información sobre cuál es la energía del objeto que la emitió, pero si podemos descomponer esa luz en colores, nos da mucha información sobre qué tipo de átomos o qué tipo de elementos han emitido esa luz. ¿Vale? Esa es la información principal. Entonces, con experimentos o con proyectos como JPAS, que vamos a tener tanta información sobre esos colores, vamos a poder, por ejemplo, estudiar estrellas en nuestra galaxia. Como va a explorar una porción tan grande del cielo, todas las estrellas que tenemos en la imagen las podemos ir una a una y ver los 56 colores que tiene esa estrella. Podemos ver todas las galaxias que están en nuestro entorno, podemos ir una a una y ver esos colores. Y lo que decía antes de que como el universo se expande, los colores se desplazan hacia partes más rojas, estudiando esas galaxias y viendo cómo se ha desplazado esos colores hacia la parte más roja, podemos saber a qué distancia están. Y eso nos va a dar información sobre el universo, ¿no? Cuánta materia tiene, qué edad tiene y otras variables que están aún por determinar con precisión. Colaboráis con muchas partes del mundo, con muchísimos países. ¿Es posible hacer este tipo de ciencia sin colaboración internacional? Sí, bueno, ciertos tipos de ciencia no. Hay ciertos tipos de ciencia que por defecto involucran grandes colaboraciones. Por ejemplo, este satélite Euclid o Lightbird o Athena que mencionaba antes, todo esto son grandes colaboraciones porque hay muchos países involucrados. Entonces, ese tipo de ciencia es imposible hacerlo de manera individual. Por defecto tienen que ser decenas, si no cientos de personas involucradas. Luego hay proyectos individuales. Hoy, por ejemplo, estaba viendo un trabajo de un científico inglés y esta persona, la mitad de los trabajos que publica son él solo. Pero es raro, y cada vez más raro. O sea, lo normal, lo habitual ahora es cada vez hay más colaboración y es bueno porque uno puede saber mucho de algo, pero dos saben más que uno siempre, ¿no? Entonces, el hecho de colaborar es una buena práctica que cada vez se extiende más. Y es muy, muy raro ver trabajos donde solo hay una persona involucrada. Y luego a la hora de definir las nacionalidades de los proyectos, las nacionalidades de los aparatos que están en el espacio, ¿esto crea problemas? Bueno, sí y no. Normalmente todo esto se define por quién contribuye más en términos económicos, ¿no? Pues el que más contribuye suele tener más peso. No es siempre así, pero sí se suele mantener esa regla, ¿no? Si un país, por ejemplo, contribuye el 50% del presupuesto de un proyecto y hay 10 países involucrados, ese país que contribuye el 50% va a tener mucho más peso que cualquiera de los otros países. No hay reglas matemáticas, si hay negociaciones y tal. A la hora de publicar un resultado no se mira tanto qué país ha contribuido, sino qué persona ha contribuido más a producir ese resultado. Entonces, en ese sentido suele ser bastante justo. También se suele dar prioridad a gente joven que necesita desarrollar su currículum para su carrera. Entonces, bueno, por lo general en nuestro campo yo creo que se suele tender a hacer las cosas lo más justas posibles, ¿no? Pues atendiendo también a la igualdad de género cuando es necesario. En ese sentido yo creo que al menos se intenta, ¿no? Pero siempre habrá situaciones que igual no son ideales.
Para ir terminando, José María, se da mucha publicidad últimamente a la posibilidad de que haya vuelos tripulados hacia Marte. No sé si esto es cierto, si estamos en un camino auténtico, si estamos hablando de campañas publicitarias. Yo la verdad es que no lo entiendo. Sí entiendo que se quiera ir a la Luna porque está aquí al lado y eso se llega rápidamente. Ir a Marte es básicamente un viaje de ida. Entonces, yo no me imagino alguien que esté en sus cabales, porque es un infierno. Una vez que estás allí, ya es difícil. Hay, por ejemplo, experimentos de astronomía en el Polo Sur. Y yo conozco gente que va allí todos los años o cada ciertos años, se tira 2 o 3 meses. Ya es difícil en el Polo Sur. En la Luna sería tremendamente difícil. En Marte, yo es que no me lo puedo ni imaginar, porque sabes que no vas a volver nunca. Te vas a quedar allí en un sitio que nunca vas a poder respirar al aire libre. O sea, psicológicamente yo creo que es algo tremendo, que quizás la gente, si algún día se va, la gente que vaya, para quedarse allí, porque sí es posible que vayas y vengas, pero de momento hay planes para ir y quedarse. La gente que vaya puede que vaya muy entusiasmada al principio, pero me imagino que a mitad de camino ya las cosas se tuerzan, no lo sé. Pero no sé si lo veremos algún día. Pero es un trabajo serio, es decir, ¿hay algún tipo de trabajo en este sentido? Bueno, porque a veces este tipo de campañas son más para atraer la atención, para atraer, bueno, también inversión, para atraer inversores de cara a la investigación. Sí, el único proyecto medio serio es el de SpaceX, ¿no? que sí que está tomándose muy en serio el desarrollar un vehículo que sea capaz de hacer el viaje. Eso creo que lo están haciendo bien y están progresando a una velocidad tremenda. Tienen un contrato firmado con la NASA para ir a la Luna, eso lo veremos mucho antes de que nadie intente ir a Marte. Eso creo que sí que lo veremos de aquí a unos años y va a ser tremendamente interesante, ¿no? Antes de ir a Marte yo creo que hay que entrenarse y prepararse en la Luna, que es otro regalo que tenemos ahí, que si algún día nos da por dar ese salto, es el paso natural, ¿no? Evidentemente, lo que tenemos más cerca, nuestra primera parada. Pues José María, con esto nos despedimos, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero ha sido muy interesante. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias también a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo jueves. En este caso hablaremos de un tema totalmente diferente. Hablaremos de aquellos ucranianos que están en Cantabria, cómo se les acoge, cómo se están integrando. Pero será el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Recuerden, mañana cita con Cantabria de Cerca, edición Cultura, con Lucía Pombo.